Podcast AIDH. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Estamos muy contentos de llevar a cabo esta nueva sesión, mejor dicho, del podcast AIDH, el podcast de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es José Antonio Estrada Marún y soy secretario académico de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Y el día de hoy vamos a llevar a cabo esta sesión dedicada para reflexionar sobre un tema muy importante que tiene una gran deuda social desde mi punto de vista y que se trata de los derechos de las personas con discapacidad. Y para ello nos van a acompañar en esta reflexión, en esta charla, dos personas que están inmiscuidas en este mundo, que son especialistas en la materia y que me da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión aquí en el podcast. Quiero presentárselas, pues está aquí la maestra Daniela Hernández Ávila. Ella es investigadora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, adscrita al Centro de Educación para los Derechos Humanos, que es el centro que lleva a cabo, entre otras labores, el posgrado de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Y claro, pues Daniela también está realizando su tesis de maestría y sus estudios doctorales sobre justamente esta materia de los derechos de las personas con discapacidad. Nos honra también con su presencia el maestro Erasmo Ramos Gil. Él es director de inclusión de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza y también es presidente de la AMEVER, que es la Asociación Mexicana de Enfermedades Visuales y Estudios de la Retina, ya con 21 años de experiencia y de estar participando en esta importante asociación. Así que muchas gracias, muy buenos días, qué bueno que están por aquí. Les agradecemos mucho su aceptación, su tiempo. Y bueno, pues como decíamos, estamos hoy dispuestos para platicar y reflexionar sobre todo de este tema que es de la mayor importancia, porque decía yo que es uno de los temas en donde creo que como sociedad tenemos más retos, más áreas de oportunidad para ponernos las pilas, vamos a decirlo así. La sociedad tiene que ponerse las pilas con este tema porque hay una larga historia, hay una larga tradición de desconocimiento de la materia y claro, el desconocimiento pues produce muchas violaciones a derechos humanos de las personas con discapacidad. Y bueno, pues para ir entrando en materia, quizá convendría platicar algunas cuestiones contextuales de la misma, y es justamente la denominación, ¿no? El nombre o el concepto de cómo se identifica a las personas con discapacidad. A veces hay muchos nombres, muchas formas de llamarle y a lo mejor no nos convence o no estamos seguros, no sabemos cuál puede ser la mejor, cuál puede ser la más adecuada. Personas con discapacidad u otras más que incluso pues se han escuchado mucho en la prensa mexicana, en la prensa internacional y que convendría pues empezar por ahí. ¿O no, maestro? ¿Usted qué opina sobre esto? Pues muchas gracias, primero que nada, muchas gracias por la invitación, José Antonio, Daniela, gracias. Bueno, sí, definitivamente el lenguaje importa mucho porque dice por ahí un autor que el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Entonces, cuando tratamos bien a una persona, o la forma de tratar bien a una persona es a través del lenguaje, a través de cómo hablamos con esta persona o cómo nos dirigimos a esta persona. En el caso de la discapacidad o de las personas que tienen una condición o tenemos una condición de discapacidad, ese es el término correcto, persona con discapacidad. ¿Por qué es el término correcto? No porque se me haya ocurrido a mí o a otra persona, tiene su fundamento internacional. Debido a un tratado internacional denominado Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, habla precisamente de personas con discapacidad. No de capacidades diferentes, no de capacidades especiales, no de discapacitados, no. Habla de personas, porque ante todo somos personas. Entonces, le agregamos solamente el término con discapacidad, porque podemos tener o no la discapacidad, que vamos a abordar un poquito más adelante este tema,
Y quiero también ser muy enfático en el sentido de que persona con discapacidad también está avalado o fundamentado por México. Relaciones Exteriores emite un comunicado, un exhorto a que todo lo que tenga que ver con cuestiones periodísticas, cuestiones académicas, todo lo que tenga que ver con discapacidad, ese será el término, persona con discapacidad. Y esto está fundamentado desde el 2010. Entonces, sí hay fundamento, por supuesto, pero a lo largo del tiempo, hemos visto otros términos, ¿verdad? Capacidades diferentes, que es incorrecto porque todos tenemos capacidades diferentes, todas las personas. Ha habido otros conceptos como diversidad funcional también en Europa, pero pues no ha sido al final de cuentas aceptado, ¿no? Porque si hablamos de diversidad funcional, por supuesto que yo tengo diversidad funcional. Sin embargo, si no digo persona con discapacidad, estaría eliminando el término de las barreras que yo enfrento. Entonces, pues bueno, ese es el concepto o el fundamento que deberíamos de manejar. Sí, muchas gracias. Muy interesante porque, Dani, no sé si tú quieras comentarnos, porque este tema conceptual es muy importante. O sea, incluso... vamos, desde el mundo de los abogados y las abogadas, esto ha supuesto cambios a la Constitución, o sea, reformas a la Constitución en México y en otros lados. No sé si quieras comentarnos algo de eso, Dani. Claro que sí. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acompañada del maestro Erasmo. Doctor, muchas gracias. Y sí, justo como comentaba el maestro, como en esta línea de ideas de cómo se ha percibido a las personas con discapacidad, ¿no? Que más adelante igual lo podemos revisar, pero como decía él, el lenguaje es muy importante. Entonces, en esta forma de percibir a las personas con discapacidad, muchas de las veces se les llamaba por un término equivocado y esto pues no hacía más que consolidar la exclusión que ya vivía, ¿no? Justo como decía el maestro, discapacitado, diversidad funcional, pero precisamente la convención en este objetivo que tiene de alcanzar, ¿no? De que todas las personas sean integradas o incluidas, pues precisamente propone este término de persona con discapacidad, poniendo primero que nada que es una persona igual que todas las demás, con derechos, que tiene, sí, pues precisamente estas características y que la discapacidad evidentemente, como nos comentaban, se lo lleva a enfrentarse a barreras, pero antes que todo esto, pues es una persona. Entonces intenta que el lenguaje comience a iniciar este cambio o esta transformación, precisamente de que puedan todos ser incluidos. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, yo creo que queda muy claro que el término adecuado es persona con discapacidad y vamos, así se puede decir sin temor, ¿no? Es el término adecuado. Ahora, me gustaría pensar y reflexionar con ustedes también sobre un aspecto que a veces tiene que ver con cierta numeralia, ¿no? Con temas de cuántos, el quantum de las personas que se encuentran en esta situación, personas con discapacidad, porque muchas veces, digamos, se puede ver este tema como parte de, y me parece que está bien que se coloque ahí, que es un tema de estudio de los derechos humanos en el ámbito de las personas de grupos vulnerabilizados o grupos en situación de vulnerabilidad. En fin, tiene varias denominaciones este modo de entenderlo. Y muchas veces, fíjense ustedes, se entiende que la persona que pertenece a esos grupos, en automático se tiene la idea de que son grupos minoritarios, de la sociedad. Y que claro, como son minoritarios, pues entonces hay una mayoría que no se encuentra en esa clasificación, ¿no? Pero a mí me gustaría que platicáramos sobre esto. ¿En realidad sí es un grupo minoritario en términos cuantitativos? ¿Usted qué opina, maestro? Pues definitivamente es un grupo. Si hablamos de los grupos históricamente discriminados, es el más grande
de los grupos dentro de todos los grupos, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el mundo existimos el 16% de la población con discapacidad, más de 1,000 millones de personas. En Latinoamérica estamos hablando de más de 80 millones de personas. Si nos vamos a México, en México, de acuerdo al INEGI 2020, pues estamos hablando de arriba de 20 millones de personas con discapacidad y con limitaciones a la actividad. Es decir, ojo, persona con discapacidades profundas, un poco más de 7 millones de personas y más de 13 millones de personas que enfrentan barreras que están limitados, si no de manera importante, sí para desarrollar su vida cotidiana, ¿no? Como subir o bajar una escalera, cómo vestirse, cómo razonar, cómo escuchar con un aparato auditivo. O sea, no, estamos hablando de niveles dentro de la misma discapacidad y esto nos trae números muy altos, arriba de 20 millones. Y hablando del INEGI de 2020, ya si nos vamos al 2025, ya estamos hablando también de ya casi 30 millones de personas. Si en México somos 130 y tantos millones de personas, pues estamos hablando de un número muy considerable. Claro, sí, es verdad. Dani, ¿tú tienes alguna reflexión sobre esta parte? Sí, claro que sí. A mí solamente me gustaría puntualizar, porque estoy de acuerdo con lo que el maestro menciona, que esas son como las cifras oficiales. Pero al momento como ya de debatirlo, de hablarlo con las organizaciones de personas con discapacidad, precisamente lo que comenta el maestro, ¿no? Es como estamos tomando en cuenta solamente los niveles que el INEGI ha propuesto, pero no quiere decir que haya personas, que ya todas las personas están contabilizadas, ¿no? Eso es dentro de las cifras oficiales que tenemos, pero siempre hay que tener en cuenta que esa cifra normalmente es mucho más amplia de la que nos dan. Sí, ciertamente. Incluso yo pensaba sobre este tema, digamos, quedándonos con la cifra redonda que ha comentado usted, maestro, de los 20 millones de mexicanos y mexicanas que están en esta situación de persona con discapacidad. Hay una reflexión que yo tengo sobre eso, es que ahí esos números están pensados justamente para la persona que padece un tipo de discapacidad, ¿no? La persona que padece un tipo de discapacidad. Pero me parece que el impacto de los derechos de las personas con discapacidad no solamente se proyecta sobre las personas que la padecen, sino por todo el núcleo familiar, me parece a mí. Es decir, a lo mejor esa cifra debería multiplicarse por 2 o por 3, porque está la familia o el grupo de apoyo que ayuda, que colabora, que está ahí al lado, ¿no? O sea, me parece que de por sí hemos hablado de unas cifras que no son nada desdeñables, ¿no? 20 millones en una población de 130, pues la verdad es que es un número elevado. Pero si lo multiplicamos por 2 o 3, pues estamos hablando de 60 millones que podríamos reflexionar en ese sentido, con lo cual, pues yo creo que la idea de que es un grupo minoritario, creo que se desvanece, ¿no? Se nos desvanece ya con las cifras que platicaron, pero se nos desvanece también con esta reflexión. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, teniendo claro estas partes introductorias, estas partes contextuales, me gustaría ahora que pudiéramos entrar al terreno de la discapacidad, es decir, ver algún concepto de discapacidad que se tenga el más moderno o el más aceptado en los estándares internacionales. Y me gustaría comenzar contigo, Dani. Tú estás estudiando ese tema. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, pues precisamente durante mi investigación me he encontrado con muchísimas formas de conceptualizar la discapacidad. Unos cambian radicalmente respecto a otros. Por ejemplo, creo que ya lo había mencionado el maestro Erasmo, partiendo del tema de la diversidad funcional. Pero, por ejemplo, el documento con el que nos regimos, el documento internacional que hasta ahora muchos de los estados han aceptado, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es un concepto que me parece bastante completo, que atiende a la situación, a los factores que podrían determinarla, y pues la convención básicamente nos dice que una persona con discapacidad, o la podríamos considerar con discapacidad, es aquella que tiene alguna deficiencia física, intelectual, sensorial,
y que a largo plazo se desarrolla esta deficiencia y que ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues que hace que se vea enfrentada a barreras. Entonces estas barreras pues son definitivamente puestas por la sociedad, pueden ser barreras físicas, una estructura, ¿no?, a donde las personas con discapacidad no puedan acceder, pero también pueden ser barreras actitudinales, como las personas que forman parte de la sociedad y que no tienen alguna discapacidad perciben a quienes sí la tienen. Entonces este tipo de actitudes negativas también forman parte de una barrera a la que se enfrenta alguien que tiene discapacidad. Sí. Maestro, ¿usted qué problemática ha visto alrededor de ese concepto? Sí. Precisamente, como bien dice Dani, en la convención, que es ahora sí que nuestro marco jurídico de referencia, tiene mucho que ver con, aquí mencionaba Dani, el artículo primero de esta convención, que habla de persona con discapacidad, ¿no? En donde existe una persona con una deficiencia, ya sea intelectual, mental, sensorial, física, y las barreras de su entorno, en el entorno, que no lo dejan participar en igualdad de oportunidades. Y si nos vamos al preámbulo de esta convención, habla de discapacidad, que es un concepto que ha evolucionado, que va evolucionando y que se genera de la interacción entre una persona con una deficiencia y las barreras sociales y de entorno que no le permiten igualdad de oportunidades. Entonces podemos decir que hay dos elementos muy importantes: una persona con una deficiencia y una barrera que no le permite tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Entonces ahí existe discapacidad. Entonces no se centra la discapacidad en la persona, sino en la combinación de estos dos elementos. Exacto, esa es la palabra clave, ¿no? Que la discapacidad no se mira desde el punto de vista de la persona que la padece, sino que es el resultado de un contexto específico con al menos dos elementos. Efectivamente, sí la persona, pero también una serie de cuestiones, de contextos que se denominan barreras, ¿no? Que pueden ser de muy distinto tipo. Ahora, este concepto o esta idea de la discapacidad es ciertamente moderna, ¿no? Es decir, es una concepción contemporánea de la discapacidad, pero pues claramente esto no siempre ha sido así. Dani, ¿tú nos puedes contar cómo se ha ido entendiendo la discapacidad en el tiempo? Claro que sí, pues como a nivel histórico, por así decirlo, ha habido ciertos modelos por los que las personas con discapacidad han pasado, y precisamente es porque cambia la forma en la que son percibidas, ¿no? Se llaman modelos, por así decirlo. El primero es el médico rehabilitador, ¿no? Que tiene origen en el religioso. Es decir, muy al principio de la historia de la humanidad, las personas que tenían discapacidad eran percibidas desde el punto de vista religioso. Entonces, como las personas no podían explicar por qué había esa discapacidad, esta diferencia en una norma que ellos habían impuesto como algo normal o como algo general, pues lo llevaban o lo justificaban al tema religioso, ¿no? Un castigo divino, algo que hicimos mal. Posteriormente fuimos evolucionando y entonces la percepción cambia. Ahora ya no tiene que ver con algo religioso, sino con un nuevo modelo que se denomina médico rehabilitador. Es decir, la persona con discapacidad ahora pasa de ser un castigo divino a ser un sujeto pasivo. Un sujeto pasivo que se convierte en paciente, que como sociedad que no tiene discapacidad, tenemos ahora la obligación este trabajo de rehabilitar a la persona. Rehabilitarla, darle ayuda médica para que pueda ser lo más normal posible y que se vuelva a integrar a la sociedad. Entonces aquí vemos otra vez nuevamente el rol pasivo y, como les comentaba, se sigue consolidando la exclusión. Antes era excluido desde el punto de vista religioso, ahora es excluido desde el punto de vista médico, porque tenemos un paciente con una discapacidad tal vez que no podemos arreglar como sociedad. Entonces, ¿qué comienza a pasar? Que comienza a verse la institucionalización. Es decir, se crean instituciones en donde las personas con discapacidad comienzan a ser relegadas y pues obviamente se comienza otra vez a excluir, ¿no? Finalmente, las personas con discapacidad comienzan a exigir el cumplimiento de sus derechos, empiezan a alzar la voz, empiezan ellos a tomar cartas en el asunto y llegamos a el modelo social, que es el que comentaba ahora, el moderno, el contemporáneo, donde precisamente la discapacidad
intenta ahora verse desde el punto de vista de las barreras que han creado la sociedad, las barreras que han creado las personas que no tienen discapacidad. Entonces, también parte de los derechos humanos. La convención y el modelo social en general intenta que la discapacidad se vea como algo que no tiene que ver con la persona propiamente, sino que, usted ya lo mencionaba, se relaciona más con el contexto en donde se desarrollan. Que estas barreras no son creadas propiamente por la discapacidad que tiene la persona, sino porque la sociedad, el entorno que le rodea, pues comienza a crear estas barreras. Sin embargo, la persona pues tiene derechos humanos que deben ser respetados, tiene derecho, por ejemplo, a ser escuchado, a opinar, y algo también que mencionaba muy importante el maestro, a participar y ser parte de ese entorno donde se está desarrollando. De esa sociedad, sí. O sea, entonces, digamos que se han ido identificando 3 modelos, ¿no? Según lo que nos estás contando, Dani. Un modelo de la antigüedad, ¿no? El de prescindencia, sí, ¿no? Podría ser el primero, el de es relacionado con la religión, ¿no? Esto es un castigo divino y entonces hay que prescindir, hay que ocultar. Un segundo modelo que incluso pues van cronológicamente, ¿no? O pareciera que van cronológicamente. Ahorita el maestro Erasmo nos comentará si esto es así. Pero el segundo entonces es el modelo médico, ¿no? Médico rehabilitador, y tendríamos un tercer modelo que es el social, donde se ve se acentúa, ¿no? Donde se pone el punto de acento en la sociedad y no en la persona que lo padece. Maestro, ¿usted cómo ve? Decíamos que era cronológico, pero ¿sí estamos en el modelo social o usted ve alguna combinación, algún resquicio todavía del pasado? Sí, definitivo. Como bien dice el preámbulo del concepto de discapacidad, es un concepto que evoluciona y ha ido evolucionando. Entonces, cuando hablamos de este modelo de prescindencia de la antigua, de la Grecia clásica, de la antigua Roma, de este modelo de religioso, donde hay modelos, submodelos de eugenésicos y de marginación, en donde se eliminaban a las personas con discapacidad y también estaban, pues se marginaban fuera de las ciudades a las personas y estaban totalmente en la mendicidad, ¿no? Entonces, pero todo esto tenía que ver con cuestiones religiosas, ¿no? Y luego pasamos a este modelo que bien dice Dani, modelo médico rehabilitador, que esto aparece pues a mediados de siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1945, donde muchas personas quedan afectadas en su salud, obviamente ciegos, personas sin brazos, sin piernas debido a la guerra, y esto tiene mucho que ver con curar a la persona. Se centran todas las baterías en la persona, en curar a la persona para que sea normal, entre comillas, ¿no? Y entonces ahí pasamos después de mitad del siglo XX, ya para los 70s, 80s, a este modelo social de vida independiente. Esto fue un arranque de vida independiente en Estados Unidos, en donde las personas pues alzaron la voz y dicen, no, o sea, yo no es de que yo me vaya a curar, sino más bien es que yo necesito que se eliminen las barreras para que yo pueda participar. Entonces, a través de este modelo social que se traslada precisamente, la condición se traslada afuera a la sociedad y se deja ver a la persona como el problema central, ¿no? Entonces se traslada a este modelo social de autonomía, de toma de decisiones, de derechos, y entonces aquí podemos hablar de un cuarto modelo, vamos a decirlo así, del modelo de derechos humanos, en donde en conjunto con este modelo social que ha sido tan estudiado, le da dientes, por así decirlo, ¿no? El modelo social por sí solo no tenía esa obligación del Estado, no era vinculante, para el Estado. Y en este sentido, el modelo de derechos humanos, pues sí, todos tenemos los mismos derechos, y precisamente a partir del 2006, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aparece este modelo de derechos humanos en donde ya está de manera vinculante a través de este tratado internacional y obviamente las leyes que emanan de estos tratados, ¿no?, internacionales. Claro, qué importante es esta evolución, ¿verdad?, que ha tenido el concepto de pasar de la prescindencia al modelo, pues, de pensar que es una enfermedad, ¿no?, y que por tanto hay que ir a las instituciones y luego evolucionar a este otro concepto que qué bueno que lo hemos hecho, que hemos evolucionado. Me parece que todavía hay muchas áreas de oportunidad
y de desarrollo y de que se implante esto en la sociedad, porque fíjense, he conocido casos, no sé si sea el caso de ustedes o que tengan algún conocido, pero que regularmente a veces las familiares o personas que pueden tener a una persona con discapacidad, siento que no lo colocan a disfrutar la vida y las actividades sociales de manera cotidiana, normal, ¿no? Como que a veces se entiende que por el hecho de padecer alguna discapacidad y quizá a lo mejor con un sentido de protección, se aísla, se oculta. O sea, creo que todavía en la sociedad podemos ver algunas de estas actitudes que no debieran ser, ¿no? Que deberíamos pues seguir caminando en este modelo social y de derechos humanos que implica el tratamiento hacia las personas con discapacidad. Porque me gustaría ahondar un poquito sobre este tema de personas, del modelo social y de derechos humanos en las personas con discapacidad, para desgranar muy bien esos dos elementos que hemos hablado. Uno, por un lado, la persona que tiene alguna disfuncionalidad, vamos a decirlo así, en distintos aspectos. Y por otro lado, la barrera. No sé si, maestro, pudiera darnos algunos ejemplos de cómo la barrera contextual en realidad es la que hace la discapacidad. Claro. Sí, es bien sencillo. No podemos culpar a la persona por su limitación o por su diversidad funcional. No podemos culpar a una persona porque no puede caminar, porque no puede ver, porque no puede escuchar. Bajo el modelo médico, pues era curarlo, pero sorpresa, no hay cura en muchas de las ocasiones. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues ahora hay que eliminar esas barreras. ¿Cómo podemos ejemplificar estas barreras? Hablaba precisamente Dani de estas barreras físicas, barreras de actitud, barreras de información, barreras de comunicación, barreras institucionales, ¿no? Barreras de transporte, o sea, son barreras que impactan de diferente forma a las diferentes deficiencias, si lo podemos llamar así, ¿no? Y podemos poner un ejemplo, ¿no? Una persona que utiliza silla de ruedas, pues no es culpa de esa persona que no pueda caminar, pero sí es definitivamente la sociedad pues se ha encargado de no eliminar las escaleras para que pueda pasar esta persona que utiliza una silla de ruedas, ¿no? Entonces, no es el problema la persona que no camina, sino la sociedad que no ha eliminado esas escaleras para que pueda subir a un estrado, para que pueda subir a un segundo piso, etcétera. Ese es un ejemplo. Me pongo ejemplo yo, persona ciega. Bueno, yo por más cura que me quieran dar, no se puede. Entonces, yo tengo la deficiencia visual. Sin embargo, utilizo acceso a la información a través de tecnologías, por ejemplo, ¿no? A través de softwares parlantes en mi computadora, a través de un teléfono parlante. Y esto elimina la barrera de la información. Si tú me das una hoja de negro escrita, pues no la voy a poder ver. Sin embargo, si utilizo tecnología, pues voy a poder saber qué dice esa hoja. Entonces, se elimina esa barrera de la información y por lo tanto yo puedo leer a través de mi oído lo que dice la computadora, lo que dice mi teléfono celular y poder participar en igualdad de oportunidades. Es decir, si en este momento yo me quiero ir y quiero pedir un taxi en una plataforma, utilizo mi teléfono y lo hago. Es decir, no dependo de otra persona para poder irme de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues entonces hay igualdad de oportunidades, se elimina la barrera y puedo participar. Entonces, cada discapacidad tiene sus propias barreras, de alguna manera, en menor o en mayor medida, ¿no? Si hablamos de las personas con discapacidad motriz, pues definitivamente son las barreras físicas, ¿no? De transporte. Y si hablamos de personas con discapacidades sensoriales, bueno, pues hablamos de la comunicación, hablamos de las barreras de información. Una persona sorda, pues no es problema que no escuche, el problema es que no hay un intérprete. Ese es el problema, ¿no? Entonces, si hay un intérprete, me comunico con él y se elimina la barrera, ¿no? Y hay un tema bien importante, y no me quiero extender mucho, pero el concepto de capacitismo, ¿no? El concepto de discriminación hacia las personas con discapacidad, desde este término capacitista, en donde pareciera ser, haciendo referencia a lo que comentabas,
de cómo vemos a las personas como personas enfermas, como personas que tienen menos valor. Y entonces el capacitismo elimina el valor de las personas con discapacidad, discrimina el acceso a sus derechos, más bien elimina el acceso a los derechos de las personas con discapacidad. Y por eso el capacitismo habrá que eliminarlo. Es decir, el capacitismo es como una discriminación, si lo comparamos, por ejemplo, con la discriminación racial, ¿no? O la discriminación de clases sociales. Bueno, esto sucede con las personas con discapacidad. El capacitismo es cuando centramos todo el foco en la capacidad de la persona. Entonces, no tienes capacidad, por lo tanto no vales, ¿no? Entonces habrá que eliminar esa actitud, que es una barrera bien importante y que no nos cuesta mucho más que a lo mejor enterarnos o capacitarnos de cómo eliminar esos estereotipos y esos prejuicios que hacemos de las personas con discapacidad con antelación. Es decir, hacemos un juicio negativo de las personas sin conocerlas todavía. Claro, y es que al hilo de lo que están ustedes comentando, me da a mí la impresión de que este modelo social y de derechos humanos realmente se puede concentrar en unas frases lacónicas muy claras, ¿no? La discapacidad no es de la persona, la discapacidad es de la sociedad. Uh-huh. Es la sociedad la discapacitada en realidad, porque es la que crea las barreras y que no cree las barreras que afectan a las personas con alguna disfuncionalidad, y es la sociedad la que crea el mundo pensando en un modelo general del ser humano. Pero bueno, no me quiero adelantar en eso porque queremos platicar sobre unos temas que están desarrollados por aquí, que es el diseño universal, los apoyos razonables, los ajustes razonables, mejor dicho, los apoyos también. Pero quisiera preguntarte, Dani, en este tema de las barreras, ¿qué otras barreras o qué ejemplos de barreras sociales has visto que inciden de manera particular en nuestro país? Pues retomando lo que ambos dijeron respecto a cómo introdujo en este tema, hay algo que me parece bien interesante que mencionaba, y es cómo todavía encontramos como restos de los modelos anteriores que estamos intentando superar y que los hemos arrastrado a este nuevo modelo de derechos humanos, ¿no? Y precisamente es la sociedad quien continúa haciéndolo. Ahora modificándolo como una nueva barrera o como fortaleciendo barreras que ya existían en los otros modelos y que de todas formas hemos seguido teniendo, y es precisamente esto que mencionaba usted de la sobreprotección, ¿no? Todavía, a pesar de que se ha trabajado muchísimo por parte de las organizaciones civiles, por parte igual de la comunidad internacional, algunos estados que han intentado también continuar con el objetivo de ver a las personas con discapacidad como personas con derechos que se tienen que hacer valer. Como sociedad creo que todavía una de las barreras más grandes que yo puedo ver, que tal vez no son palpables, como no existe, como siguen existiendo escaleras, por ejemplo, pero no una rampa, pero que aún así está ahí, es justamente este tema de la sobreprotección. Lo hacen las personas que no tienen discapacidad, intentando siempre como sobreproteger a quien tiene discapacidad, precisamente partiendo del capacitismo, ¿no? Yo asumo como persona que no tiene discapacidad, partiendo del capacitismo, que como tú no tienes alguna capacidad que yo sí, entonces necesitas de esta intervención extra y comienzo a sobreprotegerte, ¿no? También prejuzgo y creo que como persona con discapacidad necesitas siempre ayuda de un tercero. Y como ya nos comentaba el maestro, si yo quiero me puedo ir de aquí sin ningún problema, me puedo comunicar sin ningún problema, precisamente porque esas barreras se van rompiendo. Pero si continuamos consolidando este tipo de barreras en donde yo alimento la creencia de que por tener discapacidad necesitas constantemente de ayuda o de protección, pues entonces las barreras sociales continúan y el trabajo no puede avanzar. La transformación o la transición de un modelo anterior al modelo actual o al modelo que estamos aspirando a tener, pues se limita, ¿no? O se atrasa porque continuamos con estas barreras superpuestas a que las personas puedan acceder a sus derechos. Claro, sí, pues entonces la combinación del capacitismo y de las barreras sociales, las barreras de distinto tipo, pues son las que estamos notando que son las que provocan la discapacidad realmente, ¿no? Retomando el ejemplo de la persona que está en silla de ruedas, ¿no? Para desplazarse.
En realidad, la discapacidad no es por ella, como decíamos, ¿no? No es por estar en esa situación, con esa disfuncionalidad, sino que la discapacidad que le impide ir al cine, pensemos, es porque no están las rampas, porque no está un ascensor, porque no está preparada la sala de cine, ¿no? Un ejemplo, digamos, básico. Y esto es porque no se diseña esos bienes públicos o esos sitios públicos, no se diseñan pensando en la riqueza que tiene la diversidad humana, diversidad funcional humana, incluso me atrevo yo a añadirlo, ¿no? Se crean las cosas pensando en un modelo estándar, pensado en un ser humano que quizá a lo mejor no padece de una disfuncionalidad, y así se crea el mundo. Y claro, se le olvida al mundo, estos 20 o 60 millones de personas, hablando de México, que están relacionadas, que padecen y que están relacionadas con la discapacidad. Ahora, en este sentido, quiero traer a cuento uno de los conceptos base para evitar estas barreras, evitar esta idea del capacitismo, esta idea de discriminación, que finalmente me parece que es una discriminación. Está el concepto del diseño universal. Maestro, ¿usted nos puede contar un poco de ese concepto? Sí, precisamente va a lo que comento. Bueno, antes de seguir, me gustaría cambiar la palabra padecer. Sí. Yo creo que padecer volvemos a victimizar a la persona. Tendríamos que decir que está en una condición, ¿no? Que tiene una condición o está en una situación. Bien, diseño universal, como bien ha dicho, hemos pensado la sociedad que todo mundo tiene dos piernas, todo mundo tiene dos manos, todo mundo tiene dos ojos, todo mundo tiene dos oídos, y no es así. Y hacemos las cosas para las personas que supuestamente son normales, entre comillas. Entonces, el diseño universal lo que busca es un concepto ya antiguo de 1900 y tanto, no recuerdo ahorita muy bien, de un arquitecto, precisamente, usuario de silla de ruedas, en donde él hablaba de hacer cosas, hacer productos, hacer servicios para todas las personas y que todos los puedan utilizar. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, mi teléfono celular. Es un teléfono celular que puedes utilizar tú y que puedo utilizar yo. Que yo lo puedo utilizar con voz, pero tú lo puedes usar sin voz. Entonces es un diseño para todos. Entonces, aquí habrá que tener una distinción entre el diseño universal, el diseño para todos, o sea, hacer un producto para todas las personas. Ahorita se me viene a la mente una chapa de una puerta, donde antes era una perilla redonda. Y ahorita muchos dicen, oye, ¿por qué pusieron esa chapa que es como un palito, ¿no? Así horizontal, donde nomás lo bajas? Bueno, a lo mejor es para mayor facilidad de una persona que no tiene una mano. Entonces, donde nomás como dicen, con el morrito, sí, baja la palanca para poder abrir la puerta. Si hubiera tenido una perilla, no la puede girar. Entonces, se tiene que hacer el producto bajo un diseño para todos. Y tiene sus principios, que no voy a abordar eso, pero hay 7 principios del diseño universal, en donde tiene que ser accesible, tiene que ser flexible, tiene que ser, bueno, ya es otro tema, en donde tenemos que hacer esos productos y esos servicios para todas las personas. Si me voy a la tecnología, si voy a navegar una página web, bueno, pues tiene que ser un diseño para todos, donde pueda entrar una persona que ve, una persona que no ve, una persona que no escucha, una persona, hasta un adulto mayor que no es tan hábil para el manejo de una página web, por ejemplo. Entonces tenemos que pensar en todos, hacer productos y servicios pensando en todas las personas y que ese solo producto tenga las características para que todas las personas lo puedan utilizar. Ese es el diseño universal. Claro. Y Dani, cercano también al diseño universal, en esta búsqueda que socialmente se hace para evitar esas barreras que hemos platicado, hay otro concepto también, el de ajuste razonable. ¿Nos puedes contar un poquito de las diferencias que puede tener, algunos ejemplos en este sentido? Claro que sí. Pues también, igual como ya mencionaba el maestro, precisamente tanto el diseño universal como el ajuste razonable son esfuerzos que han venido viéndose por parte de la sociedad precisamente para que haya una inclusión de personas con discapacidad. El ajuste razonable
desde mi perspectiva y desde lo que yo he revisado, pues precisamente lo encontramos justamente cuando diseñamos cosas y el diseño está pensado a partir de que no hay o alejados de esta normalidad, ¿no? Como decía el maestro, las cosas están pensadas creyendo que todos tienen 2 pies, 2 manos, tal vez sí tengo 2 pies, pero no puedo caminar, tal vez sí tengo 2 manos, pero no las puedo utilizar. Entonces, precisamente los ajustes razonables se realizan pensando en este tipo de funcionalidades diversas, ¿no? Pensando en que todas las personas que vayan a acceder a este tipo de lugares o de cosas puedan hacer uso de ellas, precisamente para que se puedan encontrar en igualdad de condiciones y que esa discriminación pues poco a poco vaya disminuyendo. Sí. Maestro, ¿cuáles serían algunos ejemplos de ajustes razonables? Sí, aquí habría que diferenciar entre diseño universal y ajuste razonable. Diseño universal es para todas las personas. El ajuste razonable es para una persona. Es decir, yo requiero un ajuste razonable por no ver, ¿no? Mi ajuste razonable es quizás que me des un escrito en braille. Ese es mi ajuste razonable, ¿no? O bien, yo requiero que se me digitalice el libro y que yo lo pueda leer con mis aparatos tecnológicos. Ese es mi ajuste razonable. Es decir, solamente yo lo uso, ¿sí? Es lo que yo requiero, es esa acción que yo requiero para que yo pueda participar igual que tú. Entonces, el ajuste razonable es activar dentro de mi celular una vocecita que me habla. Si yo te doy mi celular con esa vocecita, me vas a decir, quítasela, ¿verdad? Porque yo sí veo. Entonces, ya no lo necesitas tú. A pesar de que tiene un diseño universal mi aparato telefónico, entonces, el ajuste razonable es que yo le activo esa vocecita que me va a estar diciendo lo que aparece en pantalla. Ese es un ajuste razonable. Es decir, el ajuste razonable tiene que estar pensado también de acuerdo a lo que necesita la persona con discapacidad. Yo no puedo llegar como persona sin discapacidad y decirle, mira, aquí está tu libro en braille, como eres ciego, este es tu ajuste razonable. No, yo soy el encargado de decirte, ¿sabes qué? Yo requiero el ajuste razonable de un documento digitalizado. Eso es lo que yo requiero. Entonces, ese es nada más diferenciar esas dos cosas, ¿no? Como esa dimensión individual, particular, ¿no? De la necesidad. Sí, muy bien. Siguiendo este tema de los esfuerzos que se hacen para evitar estas barreras, hay un debate en ese sentido en torno a 2 palabras que son la inclusión y la integración, ¿no? De cara a que la sociedad debe integrar o que la sociedad debe incluir. ¿Cuál de las 2 es la adecuada, maestro? Inclusión, definitivamente. Sí. Integración e inclusión. Integración es, lo quiero ejemplificar para que quede más claro para el público. Si a ti te invitan a una fiesta, dices, oye, te invito a una fiesta hoy en la noche. Ok, gracias. Llegas a la fiesta. Ya te integré, llegaste a la fiesta, pero nadie te pela. Nadie te ofrece algo de tomar, nadie te saluda. Simplemente te ofrecieron el espacio para que tú llegaras, ¿no? Te están integrando a la fiesta. Pero yo pediría más que me incluyeras, que es inclusión, que tú hagas cambios para que yo pueda participar. Es decir, que yo llegue a la fiesta y de inmediato llegues conmigo y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Erasmo? Mira, te presento un amigo, te presento una amiga. ¿Quieres algo de tomar? Mira, acá está una mesa para que estés cómodo. Entonces empiezo yo a hacer modificaciones como sociedad para que tú puedas estar participando conmigo. Entonces, la inclusión es esa igualdad de oportunidades, es el mismo acceso a los recursos, a los servicios, de la mejor manera, pero que en donde la sociedad tiene que cambiar. Es decir, la inclusión va en la parte de cambio para acceder a los recursos, a los servicios, a los derechos humanos, obviamente. Y entonces, si hablamos de una escuela es lo mismo, ¿no? Si hablamos de la inclusión educativa, bueno, no es de que yo como persona con discapacidad tenga que cambiar. Más bien, la comunidad educativa, los directores, los maestros, las instalaciones, toda la comunidad educativa es la que tiene que cambiar para que yo pueda participar. Entonces, inclusión es eso, igualdad de oportunidades. La inclusión es precisamente el cambio que tiene que hacer la sociedad para que yo pueda participar.
es abismal la diferencia, por los dos conceptos. Porque pareciera que el término social que se escucha más es integrar, ¿verdad? Vamos a integrarlos, ¿no? Por ejemplo, en temas de educación. Vamos a hacer una educación integral, ¿no? O a las escuelas, no sé si han visto a veces, sí, somos integrales, tenemos educación integral. Pero, claro, no es el concepto adecuado. ¿Tú tienes alguna idea de esto, Dani? Sí, creo que la integración parte más dejo que la persona con discapacidad sea parte del grupo, pero en el entorno que ya existe, ¿no? Como básicamente, sí te acepto, pero con mis condiciones. Y por su parte, la inclusión es como, quiero que seas parte del grupo y modifico todo para que todos nos sintamos cómodos, para que todos tengamos acceso. Entonces creo que mientras la integración es más como encaminada a tolero que estés aquí, con mis reglas, con mi entorno, la inclusión va mucho más distinto, ¿no? A transformo cómo está todo, como las reglas del juego básicamente, para que pueda ser parte de, y precisamente como ya mencionaban, haya una igualdad de condiciones. A ver, se me ocurre un ejemplo en materia educativa, ¿no? De estas escuelas que a veces dicen es educación integral. ¿Y qué consiste la educación integral? En que puedes llevar a una persona con una condición de discapacidad, pero tiene que llevar a alguien. Y la escuela sigue igual, con las mises dando clases, con sus mismas dinámicas. Y sí, exactamente, está el espacio, se deja el espacio, se autoriza, se admite, ¿no? Pero pues tiene que llevar todo lo necesario, incluso una persona, para que apoye a la persona. Esa sería integración. Y si es inclusión, ¿cómo debería ser, maestro? Sí, pues inclusión sería el Estado está obligado, como ya lo veíamos a través de este tratado internacional, el Estado es el obligado, el gobierno, en este caso la educación pública, es el que está obligado a hacer los cambios dentro de la institución, dentro de la escuela. Es decir, la institución es la que me debe proporcionar esa persona, si lo vemos así. Si es una persona sorda, pues el Estado me debe proporcionar un intérprete para que yo pueda saber lo que me están diciendo. Si yo soy una persona ciega, bueno, el Estado me debe proporcionar lo que yo necesite, ¿sí? Tecnología, braille, lo que yo requiera, líneas podotáctiles para caminar dentro de la escuela, etcétera, para que yo pueda llegar al salón por mí mismo de manera autónoma. Es decir, lo que bien decía Dani, el cambio dentro del espacio, ¿no? Es decir, te invito, pero aparte de que te invito o de que ya entraste, tengo que hacer cambios, ¿no? Entonces, sí, definitivamente dentro de la educación inclusiva tiene que ver con el cambio, una transformación de todo el sistema educativo, ¿no? No solamente de te invito a pasar al salón, ¿verdad? Entonces, yo te tengo que dar todas esas cosas que tú requieres para que tú puedas aprender lo mismo que la otra persona que lo hace de diferente forma, ¿no? Claro. Muy bien, pues me gustaría ahora que podamos comentar otro tema muy importante también en esta línea que estamos platicando, que es que esta sociedad en la que vivimos debe seguir su curso, debe seguir actuando, debe seguir produciendo, haciendo su evolución, pero claro, esta evolución la debe hacer en sintonía, con acuerdo, con participación real, ¿no?, de las personas con discapacidad. Y en este sentido, pues me gustaría que platicáramos, maestro, sobre este derecho que está en los tratados internacionales y en la normativa nacional sobre la obligación, como bien se ha fundamentado, la obligación que se tiene de que para cuando se realice una política pública o pensemos una norma o cualquier tema desarrollado y que esté vinculado con los derechos de las personas con discapacidad, se consulte. O sea, se respete esa participación que deben tener. ¿Nos puede contar sobre este derecho? Sí, claro. Hay una palabra que acabas de decir, participación. Si tú consultas la palabra participación, dentro de la convención aparece más de 1000 veces. Participación, participación, participación. Y hay un lema de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que dice, nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, todo lo que tenga que ver
con una persona con discapacidad, tenemos que estar incluidos, tenemos que alzar la voz, tenemos que decir qué queremos o qué no queremos, ¿no? No se vale de que una persona detrás de un escritorio que no tiene discapacidad diga lo que yo necesito. Entonces, en ese sentido, la participación o el derecho a la consulta es una obligación del Estado mexicano, en este caso, ¿no? O de los estados parte de la convención, que bueno, nos faltó hablar de todo ese tema, pero la convención pues, está firmada por los diferentes países que están obligados o que se obligaron por sí mismos a la hora de firmar para llevar a cabo, asegurar y proteger los derechos de las personas con discapacidad en su país, ¿no? Entonces, el gobierno o el Estado que firma está obligado, de acuerdo al artículo 4 de obligación, así se llama, obligaciones del Estado. El artículo 4, numeral 3, habla precisamente de que tenemos el derecho, las personas con discapacidad, a la consulta estrecha. Es decir, a que se nos pregunte qué es lo que necesitamos en un caso de un cambio de una política pública, en el caso de una ley, de nuevas legislaciones o de modificación, reformas, todo lo que tenga que ver con discapacidad tendrá que ser consultado. Y no hablo de consulta, de te invito a un evento donde, que es lo que sucede normalmente, invita a todas las personas con discapacidad, se hace un evento y ya consulté. No, no es así. Bueno, ya hablaremos un poquito más adelante. Pero bueno, el derecho a la consulta es ese, es decir, es una obligación del Estado el que cualquier cambio que tenga que hacer en las legislaciones o en políticas públicas, lo que afecte a la persona con discapacidad, tendrá que consultarle a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representen. Ya, sí. Y claro, es una consulta, es un derecho de participación, es una obligación del Estado, pero claro, esta consulta y esta participación debe hacerse con unas características, ¿no? Con un contexto adecuado. ¿Cuáles son esas líneas de contexto que se exigen, Dani? Pues la consulta, como ya lo mencionaba el maestro, debe ser estrecha, pero también debe ser accesible, debe ser informada, porque precisamente este mecanismo de garantía está pensado para que las personas con discapacidad tengan una participación efectiva, ¿no? Durante mucho tiempo el gobierno y las instituciones decidían por quienes tenían discapacidad. Es decir, yo sin discapacidad no le preguntaba a quien sí tenía y yo asumía que era lo que necesitaba. Entonces, a partir de lo que yo pienso que tú necesitas, comienzo a crear las leyes, a modificarlas, a crear políticas públicas. Sin embargo, este cúmulo de ya sea el marco jurídico y las políticas públicas, pues no daban los resultados que se esperaban porque no respondían a necesidades reales de quienes tenían discapacidad. Entonces, a partir de esto se intentó hacer el cambio de, como no son mis necesidades las que quiero atender, entonces lo que hago es escuchar a quien tiene la necesidad y entonces a partir de aquí no solamente yo intento pues responder a esta necesidad, sino que también hago efectivo el derecho de participación, de tenerte en igualdad de condiciones como las otras personas, y a partir de aquí es donde nace la consulta. Entonces, pero también como mencionaba el maestro, pues no es solo un evento, sino que debe tener estas características, informada, bueno, que la persona con discapacidad o el grupo de personas con discapacidad sepa, ¿no? Respecto a qué se le está consultando, qué se quiere modificar, qué se quiere crear, qué se quiere derogar, que haya un tiempo especial para que la información se pueda difundir en distintos formatos, que aquí es donde entra la accesibilidad. Es decir, yo no puedo nada más pasar como documentos impresos, ¿no? Porque habrá personas con discapacidad visual, por ejemplo, que pues no tengan acceso. Entonces, en distintos formatos para que la persona tenga acceso a la información, para que pueda ser informada y para que a partir de ahí le puedan decidir respecto a la consulta. Lo que se someta a votación o lo que se someta a preguntarles, pues que ellos tengan todos estos factores y que la consulta realmente pueda ser efectiva y el mecanismo cumpla su objetivo. Sí, muchas gracias, Dani. Maestro, ¿usted ha participado en alguna de estas consultas o su organización que nos pueda contar experiencia y áreas de oportunidad que hay? Sí, he participado. Pues obviamente, digo, esto tiene
poco, a pesar de que tiene mucho en la legislación, tiene poco de que pues, se ha levantado la mano y de que de alguna manera u otra las instituciones públicas han hecho este tipo de actuaciones, ¿no? Sí he participado y como bien decía Dani, hay parámetros como la accesibilidad, la participación significativa, la consulta previa, o sea, es decir, tenemos que estar informados, una convocatoria con antelación, no nada más que te inviten de un día para otro, etcétera, ¿no? Y me gustaría comentar, yo he participado quizás en algunas 4 consultas a nivel nacional y a nivel local, como persona con discapacidad y también como representante de una organización de personas con discapacidad. Y me doy cuenta de que no estamos capacitados. Es decir, las personas que hacen estas consultas pues no están del todo capacitadas o no tienen todo el conocimiento o conocen las características que debe tener esta consulta, porque estas características ya están fundamentadas, de acuerdo a la observación número 7 de Naciones Unidas, es de la consulta, derecho a la consulta, es una observación que lanzan en 2018 desde Naciones Unidas, y pues la verdad ahí viene la información que se requiere. También la Suprema Corte se pronunció al respecto, o sea, hay jurisprudencia, hay todo ese tema, pero la realidad es que la gente, las instituciones, los servidores públicos pues, no lo conocen a fondo, ¿no? Y esto trae como consecuencia que se hagan foros pues que no son muy buenos, que se hagan conversatorios que no son muy buenos en el sentido de cómo yo retroalimento como persona con discapacidad a ustedes, ¿no? Siendo más concreto, a lo mejor me salió un poquito, siendo más concreto, sí, por ejemplo, les puedo decir, participé en unas modificaciones de reforma de leyes locales, en donde se invitó a la gente, quizás sin previo aviso. Llegué yo y había pues mucha gente con discapacidad, mucha gente no sabía ni a qué iba. Yo sabía porque me habían dicho, me habían dado las leyes a debatir, a la reforma, los artículos específicos que iban encaminados a la discapacidad para que yo pudiera participar. Pero la realidad es de que la mayoría de la gente no sabía a qué la habían invitado. Entonces, bueno, pues eso está mal, ¿no? A todas luces, a lo mejor yo porque estoy informado, porque sé de lo que se trata, pues yo ya iba preparado. Pero a lo mejor no fue con tiempo de atrás, ¿no? De decir, te invito a esto y esto y esto, te doy esta información porque vamos a ver esto y esto y esto, ¿no? Ese es quizás un caso. Otro caso, Instituto Electoral de Coahuila hizo por ahí una consulta en el 2024 antes de las elecciones para presidente, en donde pues se hablaba también de que las personas con discapacidad pudiéramos participar en el Congreso, pudiéramos ser diputados, pudiéramos ser participar de otras maneras, y pues se llevó a cabo, sí, a lo mejor con mayor formalidad, con una consulta previa, informada, sí, la gente que estábamos sí sabíamos a lo que íbamos. Entonces, estas características pues hay que ser bien puntuales. Entonces, sí, leyes locales, en el caso del Instituto Electoral, estuve también por ahí en alguna sobre educación inclusiva a nivel nacional, la ley de educación, en donde por una acción de inconstitucionalidad se eliminó el capítulo 8 sobre educación inclusiva porque no se consultó precisamente a la sociedad. Entonces, cuando no se consulta, podemos quitar o eliminar lo que se haya hecho. Entonces, en ese sentido, pues se eliminó, se derogó el capítulo 8 de la ley de educación, y tuvieron que hacer ahora sí consultas para volver al siguiente año, volver a construir lo que se había eliminado, ¿no? Claro, qué importante es esto, porque en efecto el legislador, ¿no? La persona legisladora, vamos a decirlo así, tiene que poner atención a que en el proceso legislativo, cuando haya algún tema relacionado con personas con discapacidad, tiene que hacer la consulta. Uh-huh. Incluso, como usted decía, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado muchas porciones normativas para obligar a los congresos uh-huh. a hacer la consulta
con las características que han ido mencionando, ¿no? Porque incluso una de las líneas es, pues no es solo que la hagas pues con la anticipación, que favorezcas la libertad, que lo hagas informadamente, no solo eso, sino que tiene que ser efectiva, o sea, tienes que explicar por qué no metiste a la ley lo que te dijeron, o tienes que demostrar cómo sí reflejas lo que recogiste de la consulta en el texto normativo, que ese es un punto también bien importante, ¿no? Porque regularmente a veces se hace la consulta, se escucha, pero la ley sigue igual, ¿verdad? O sea, como pareciera que es para depurar un tema formal nada más, pero la Corte ha ido exigiendo, y esa es su jurisprudencia sentada, de que tiene que tener impacto, ¿no? Tiene que ser efectiva. Muy bien, pues miren, nos estamos acercando al final de este episodio, y a mí me gustaría recibir un comentario final de nuestros dos participantes en este sentido. A lo largo de esta sesión hemos estado platicando de los derechos de las personas con discapacidad, de algunos conceptos relacionados con el ajuste razonable, con el diseño universal, con la accesibilidad, con y distintos conceptos. Y fíjense ustedes, hay que mencionar que no son cuestiones que quedan al libre albedrío, a la voluntad del Estado. O sea, quiero remarcar cómo cuando nos hemos referido a esto, se ha marcado la pauta en decir que son obligaciones. O sea, es el Estado que está obligado, o bien es la persona con discapacidad que tiene derecho. O sea, estamos hablando de obligaciones y derechos. Y esto es porque, pues, no es voluntario, esto es una obligación, esto es una cuestión jurídica. O sea, hay fundamentos jurídicos además para todo esto. No sé si nos pudiera dar un comentario final, maestro, sobre este respaldo jurídico que tiene todas las acciones que hay de los derechos de las personas con discapacidad y que también nos pudiera dar algunos retos y perspectivas en este sentido. Sí, gracias. Sí, definitivamente, yo creo que si no hubiera existido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México firmó en el 2007 y que entró en vigor en el 2008, difícilmente estuviéramos platicando de esto, difícilmente estuviéramos hablando de la consulta, difícilmente estuviéramos hablando de la accesibilidad, de los ajustes razonables y demás. ¿Por qué? Porque pues, bajo este modelo de derechos humanos vinculante, bajo esta perspectiva de igualdad de derechos de todas las personas, en este caso de las personas con discapacidad, pues se fundamenta principalmente y obviamente en esta convención que fue una lucha social, precisamente parece paradójico, que fue empujada por México en aquellos tiempos, en el 2002-2003, cuando empezaron todos esos trabajos. Y que está por ahí fundamentado todo el quehacer, la protección, aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad. Yo siempre le digo a la gente con discapacidad, lean la convención, que ese es su Biblia, ese es su marco normativo, su marco jurídico fundamental. Entonces, pues gracias a Dios que tenemos esa convención y que tenemos leyes que emanan de esta convención, ¿no? Y que nos protegen, ¿no? Y quisiera decir, por último, 5 derechos que quizás no abordamos dentro de la plática, que son derechos llave dentro de esta convención. Derechos que sin ellos no pudiéramos ejercer otros derechos. Si bien es cierto, los derechos humanos son interdependientes, indivisibles y tienen todos esos principios, bueno, dentro de la convención se manejan 5 derechos importantísimos, ¿no? Que es la accesibilidad, la igualdad, la no discriminación, el acceso a la justicia, la capacidad jurídica y la vida independiente. Esos 5 derechos hacen que todo el mecanismo funcione y que todo ese mecanismo de protección y de garantía de derechos pueda funcionar. Es decir, yo requiero igualdad de oportunidades, que no me discrimines, que pueda tener acceso a los derechos, que pueda tener acceso a la justicia,
que pueda tener mi capacidad de decisión, mi autonomía personal, capacidad jurídica y por supuesto que pueda vivir de manera independiente en la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Qué interesante todo esto. Dani. Sí, pues siguiendo la misma línea de argumentación, me parece muy importante, me gustaría recalcar que, como usted decía, existen obligaciones y por lo tanto eso convierte en exigibles mis derechos. Entonces es importante que quienes tienen discapacidad conozcan esos derechos que pueden exigir, precisamente que están fundamentados en la Convención. Y no solo eso, sino que México también, por ejemplo, a partir de la firma y la ratificación de la Convención, creó una ley todavía que complementa de alguna forma o que intenta contextualizar como en el entorno mexicano precisamente todos estos derechos que ya mencionaba el maestro y los demás que se consagran o que se establecen en la Convención, y que a partir de ahí pues quienes tienen discapacidad pueden exigir, ¿no?, una inclusión a la educación, al derecho laboral, al derecho a la salud, a la participación, no especialmente o no limitativamente a la sociedad, sino participación incluso política. Claro. Sí, muy bien, pues muchas gracias. Quisiera yo simplemente dejarles de manera general un agradecimiento por su tiempo, por su buena disposición para participar en este podcast. El tema, desde luego, da para muchos más, para muchos podcasts más. Podemos hacer la sugerencia, ¿no?, la propuesta para ir desarrollando más los derechos que están todavía pendientes de platicar. Y como podemos ver, pues el tema de las personas con discapacidad es un tema muy sugerente, muy importante y que creo que tiene una repercusión social y político, estatal, por los dos lados, ¿no? Yo creo que hay avances en el sentido de tener una legislación, de tener una normativa que establece los derechos, pero es verdad que las normativas no van solas, ¿no? No caminan solas, requieren ejecución, requieren aplicación y requieren también que como sociedad las apliquemos. Yo creo que también aquí hay una reflexión que me puedo llevar, es que hay un reto social ahí todavía pendiente, ¿no? Las leyes solas no lo van a lograr, necesitamos todos como sociedad hacer cumplir esas disposiciones que vienen en los tratados internacionales que en nuestro país, por virtud de la reforma constitucional de 2011, son parte de la Constitución. No es un texto internacional ajeno, es parte de la Constitución, es material constitucional. Pues esperamos que les haya sido de utilidad esta reflexión, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en la siguiente emisión del podcast AIDH.